Vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Y le invito para que abra su Biblia. En Romanos. Romanos capítulo 2. Y vamos a leer 2 versículos. Vamos a leer los versículos 13 al 15. Romanos capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice así la palabra del Señor: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. La palabra que el Señor nos trae para esta mañana se llama el monitor de Dios. ¿Cómo se llama? El monitor de Dios. Y el monitor de Dios no es otra cosa que nuestra conciencia. Hoy vamos a hablar de nuestra conciencia. Amén. Primera Tesalonicenses 5:23 nos dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, pero somos un ente. Por eso no es difícil entender la Trinidad. Yo soy 3, pero soy 1. Amén. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es 1. Quiero ir a la parte del espíritu. El espíritu en el hombre es esa parte, es el lugar santísimo. Es la parte que se comunica con Dios. Mi alma no se comunica con Dios. Es mi espíritu el que se comunica con Dios. Por eso Jesús dijo: el espíritu está ¿qué? Presto, pero la carne es débil. Y el Señor dice que los que le adoran deben de adorarle ¿en qué? En espíritu y en verdad. El espíritu es el que se comunica con Dios. Y por esa razón, en el espíritu hay 3 cosas importantes que debemos tener en cuenta. En el espíritu está la comunión, la intuición y la conciencia. Ese monitor de Dios, ¿a dónde está? En mi espíritu. La intuición viene directamente de parte de Dios. En la intuición no hay razonamiento humano, sino que viene directo de Dios.
no razonamos, sino viene de repente así. Y por eso debemos andar en el Espíritu y en la intuición del Espíritu. Cuando el apóstol Pedro le preguntó a Ananías, ¿ustedes vendieron en tanto la heredad? Dijo, sí. Y entonces, ¿por qué Satanás les puso en su corazón quitar de lo que ustedes ya habían prometido? No fue un chismoso que fue allá a Pedro a decirle, mire, aquellos vendieron la finca en tanto y le quitaron un pedazo para no darle a la iglesia. No, fue la intuición del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Por eso cuando andamos en el Espíritu hay intuición, hay iluminación para nosotros. Amén, hermano. Me gusta lo que los profetas, ¿no? Los profetas viven en el Espíritu. Y por eso es que ellos dan palabras proféticas, no profecía, sino dan una palabra que profética. Por la intuición, por ejemplo, el pastor le dice, hermano, Dios me dice que este año su empresa va a ser bendecida. Eso es que una palabra profética por la intuición del Espíritu Santo. Amén. Pero no vamos a hablar tanto de la intuición, vamos a hablar de la conciencia. La conciencia es esa facultad común de todos los hombres, hermanos, que nos permite a nosotros discernir el bien y el mal y nos impulsa a escoger entre los dos. Es el monitor que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. ¿Qué es el monitor? El monitor en la cultura griega era un hombre que iba, un esclavo que iba con su amo. Iban por la calle y la gente saludaba al amo. Y entonces el monitor le decía el nombre de las personas que los saludaban. Porque él decía, oye, esclavo, ¿quién, esa persona que me saludó, quién es? Dijo, ese es fulano de tal. Amén. Entonces, el monitor es el que nos recuerda no solo los nombres de las personas que nos rodean a nosotros, hermanos, sino que nos recuerda cada acto de nuestra vida, sea bueno o sea malo. La conciencia ni miente ni se envejece. Ella nos recuerda desde nuestra niñez, nos trae todo, porque no se envejece, ni miente. Siempre ella nos dirá, si hacemos algo malo, nos dirá, usted lo hizo. Y si hacemos algo bueno, ella nos aplaudirá siempre y nos hará sentir bien. La conciencia, por eso, es uno de los aspectos que nos llama a hacer la voluntad de Dios. Y lógicamente nuestro deber es obedecer la voluntad de Dios. Es aquella voz que nos llama a hacer la voluntad de Dios. Si nosotros obedeciéramos, hermanos, a la voz de nuestra conciencia, nos evitaríamos que tener que pasar por situaciones que nos van a traer dolor, que nos van a traer angustia, que nos van a traer sentimientos de culpa. Amén. Por eso en este año tenemos que activar nuestra conciencia. Amén. Ponerle mucha atención a ella. Por eso deseo en esta hora, hermanos,
enfatizar en algunos aspectos de la conciencia que se anidan aquí en el ser humano. En primer lugar, necesitamos una conciencia purificada. ¿Cómo la necesitamos? Purificada. La palabra de Dios nos dice en Hebreos, en el capítulo 9 y en el versículo 14, algo muy importante. Dice desde el 13: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué quiere Dios hacer? Limpiar nuestras conciencias con la sangre preciosa de Cristo para que le sirvamos. Amén. ¿Cuántos quieren tener buena comunión con Dios y servirle? Pues para tener una buena comunión con Dios y para servirle es necesario tener una conciencia purificada, hermanos. Amén. Purificada por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la conciencia del creyente es purificada, entonces es una persona verdaderamente regenerada. Si su conciencia no está purificada, usted todavía no es una persona regenerada. De pronto no ha nacido de nuevo. Amén. Usted es un religioso nada más. Le da la gloria al Señor. Porque la purificación por la sangre de Cristo y la regeneración del Espíritu Santo, esas dos cosas ocurren simultáneamente en el hombre. Entonces, antes que nosotros podamos servirle al Señor, debemos recibir una nueva vida, una conciencia que purificada. Hoy día no nos acercamos a Dios físicamente como lo hacía el pueblo en aquel entonces, porque nuestro santuario, ¿dónde está? En el cielo. Amén. El espíritu regenerado es el único que se puede acercar a Dios. Estoy solo. Un espíritu que no está regenerado no puede. Una conciencia que no está purificada no puede ¿qué? Acercarse a Dios, hermanos. Si nuestro mentor, que es nuestra conciencia, juzga que vamos mal, de hecho vamos mal. Amén, hermano. Cuando nos condena nuestra conciencia, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, hermanos, inmediatamente. No hay otro camino. No debemos encubrir nuestro pecado o sobornar nuestra conciencia, hermanos. Siempre que nuestro corazón nos reprende, dice la palabra, mayor que nuestro corazón es Dios, que sabe todas las cosas. Amén. Lo que nuestra conciencia nos condena o lo que nuestra conciencia nos censura, eso también lo está censurando Dios. Debemos dejar de hacer aquello que está mal, arrepentirnos y confesar y reclamar ¿qué? La purificación por medio de la sangre de Cristo. A veces, hermanos, después de que la conciencia nos reprocha algo, porque alza su voz
y nos reprocha, nos condena, entonces nosotros hacemos planes para apagar la protesta de nuestra conciencia. Hay dos métodos que usamos a veces para callar la conciencia. Uno es que intentamos nosotros acumular razones que justifiquen nuestra conducta. Decimos, no, conciencia, mire, es que yo hago esto por... Cuando un hombre está a veces en adulterio, dice, mire, conciencia, lo que pasa es que mi esposa ya está entradita en años y ya no me atiende, entonces yo, usted sabe, mi necesidad. ¿No? Ríase. ¿Es así o no es así? Queremos nosotros acumular razones que justifiquen nuestra conducta. Suponemos que todo lo razonable es la voluntad de Dios. Pero lo que no comprendemos nosotros es que la conciencia nunca discute con razonamientos, con mis razonamientos, porque ella se basa en la voluntad de Dios, no en mis razonamientos. Amén, hermano. ¿Da la gloria al Señor? Entonces, no debemos andar por la razón, sino ¿por qué? Por la voluntad de Dios. ¿Sabe dónde está la razón? En el alma. En el alma están las emociones, ¿cierto? El intelecto. Pero nosotros no andamos por las razones, andamos por la intuición del Espíritu Santo. Este año tenemos que andar por la intuición del Espíritu. La Trinidad del hombre se compara rápidamente, se lo voy a decir, igual al tabernáculo. El tabernáculo tenía el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio. Entonces, el lugar santísimo, allá no entraba sino el sacerdote, ¿cuántas veces? Los estudiantes, una vez al año. Allí no necesitaba candelabros, porque allí estaba la presencia y la gloria de Dios. Ese lugar santísimo representa nuestro espíritu. Amén. En nuestro espíritu es a donde Dios viene a traer, a revelarnos las cosas. Como Dios le revelaba al sumo sacerdote allá en el lugar santísimo todas las cosas para cuando él saliera de ahí pudiera ministrar al pueblo. Amén. Por eso cuando estamos en el Espíritu es allí donde Dios nos muestra las cosas que tenemos que hacer. Amén. El alma representa el lugar santo. Allí hay un candelabro, son nuestros pensamientos humanos. Y por último está el atrio, donde está el altar de los sacrificios, donde es visible a todo el mundo. Eso representa nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es visible a todas las personas. Amén. Mi alma no, ni mi espíritu. Entonces, mi espíritu es el amo, mi alma es el mayordomo y mi cuerpo es el siervo. Mi espíritu da unas órdenes y el mayordomo las recibe y le dice al siervo que las cumpla. Amén. Entonces, por eso no debemos andar, ¿por qué? Por la razón. Mientras que las cosas que condena nuestra conciencia no sean eliminadas,
no va a cesar la condenación, porque ella seguirá insistiendo. Nuestra conciencia seguirá ¿qué? Alzando su voz. Amén, hermanos. ¿Cuántas veces la conciencia le ha dicho a usted que no haga eso y usted lo ha hecho? Y después se lamenta, ¿no es cierto? Porque así es. Otro método, ya vimos el primer método, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Acá, sí, sobornarla, darle argumentos a ella. El otro método, hermanos, es para aliviar la conciencia, es la gratificación. ¿Cómo se llama? La gratificación. Hacer cosas buenas, ¿no? Eso reemplaza la voluntad de Dios. Por eso el hombre anda en un círculo. Los hombres que no tienen una buena conciencia andan en un círculo, carnales. Imagínenselo en esta mañana. Arriba dice pecado. En el número 3 del reloj dice sentimiento de culpa. En el 6, gratificación. En el 9, frustración. ¿Y vuelve a dónde? A pecado. Entonces queremos a nuestra conciencia, le insistimos a nuestra conciencia que lo que estamos haciendo es bueno, que tal vez está igual a lo que ha sido revelado en la palabra de Dios. Pero nosotros podemos tener en gran estima esas cosas que le estamos diciendo a la conciencia, pero no tienen ningún valor espiritual para la conciencia. ¿Por qué? Porque dice el Señor en su palabra que nuestras justicias, ¿cómo son? Son como trapos de inmundicia, hermano. No tienen ningún valor espiritual. Por eso Dios no miraba, y hagámosle de cuenta que nosotros todos los días le estamos presentando ofrendas en el altar. Dios no mira, hermanos, el número de ofrendas quemadas en el altar, que es lo que mira Dios, sino la suma de las cosas en que nosotros hemos sido obedientes. Amén. Por eso los judíos celebran el día de la expiación que se llama el Yom Kippur. Pero ellos mismos dicen: no hay un verdadero Yom Kippur si no hay un verdadero arrepentimiento. Amén, hermano. Da la gloria al Señor. Por eso el salmista David, ¿sabe qué decía? Señor, no quieres sacrificios que yo lo daría. Los sacrificios de Dios, ¿qué son? Un corazón contrito y humillado, quebrantado. Y si usted lee más adelante, dice el salmista: entonces te agradarán los sacrificios. Amén. ¿Cuándo le agrada el sacrificio a Dios? Cuando va acompañado de un corazón verdaderamente arrepentido. No nos engañemos, porque la Biblia dice: Dios no puede ser burlado, hermanos. No intentemos escapar del reproche de nuestra conciencia. Debemos estar atentos a la voz de ella. Amén. Como hijos de Dios, nunca debemos de hacer una confesión general. ¿Cuál es la confesión general? Señor, perdóname todos mis pecados, amén. Eso no es una verdadera confesión. La verdadera confesión es aquella que mediante el Espíritu Santo nos lleva a la conciencia
y la conciencia nos está enumerando uno por uno nuestros pecados. Amén. Entonces, Señor, este y este y este y el otro. Amén. Esa es una verdadera confesión. No, Señor, perdóname todo. Amén. Eso no vale. Si usted se resiste, hermano querido, a que la conciencia examine su vida, entonces no podrá decirle al Señor: vea, no tengo nada contigo, Señor. No hay nada entre tú y yo. No puede decirle eso a Dios. Porque si estamos mal, si hay algo entre Dios y nosotros. ¿Entendemos eso? La conciencia es como una ventana para el espíritu. Estamos hablando del espíritu, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Como una ventana para el espíritu del creyente. A través de esa ventana brillan los rayos del cielo e inundan todo nuestro ser, hermanos. Y yo estaba estudiando esto, porque la luz celestial resplandece a través de la conciencia para exponer nuestras faltas y nuestros fracasos. Y me lleva el Señor a un versículo que había sido un poquito oscuro para mí, que es Mateo capítulo 6. Y para muchos tal vez no lo leemos bien, pero tal vez todavía no hay una claridad. Amén. Mateo capítulo 6 y el versículo 22, donde dice la lámpara del cuerpo. Dice la palabra: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces mire lo hermoso, porque como les decía, la conciencia es como una ventana por donde entra ¿qué? La luz de Dios, el resplandor de Dios. Entonces decimos así en el versículo: la lámpara del cuerpo es la conciencia. No está hablando del ojo humano, está hablando de nuestra conciencia. La lámpara del cuerpo es la conciencia. Así que si tu conciencia es buena, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu conciencia es mala, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Amén. ¿Cómo la vemos? Si no hay esa luz, ¿estamos en qué? En completa oscuridad. Segundo, primero tenemos una conciencia ¿qué? Purificada. Ahora, segundo, tenemos que tener una buena conciencia. Hechos capítulo 23, porque son ejemplos. Hechos capítulo 23, versículo 1. Cuando el apóstol Pablo relata su conversión y está ante el concilio, dice: Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Tremendo, hermano. Poder decir: yo he vivido con buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy, no es cualquier cosa. Amén. Este es el secreto de la vida de Pablo, una conciencia llena del Espíritu Santo, osado para acercarse a Dios, porque cuando tenemos una buena conciencia somos ¿qué? Lanzados, osados para acercarnos a Dios, porque no hay nada que nos impida acercarnos a Él.
osado en acercarse y perfecto en la comunión con el Señor. Esa conciencia regenerada de Pablo no le representa reproche alguno. No hace nada que objete su conciencia. Por tanto, es osado ante Dios y ante los hombres. Miremos el capítulo 24 ahí, Hechos 24, verso 16. Cuando Pablo está tan feliz, el gobernador dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Amén. Todos nosotros perdemos confianza cuando nuestra conciencia es turbia. El apóstol se ejercitaba en conservar una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de ¿quiénes? Y de los hombres. Solo podemos servir al Señor con una conciencia que limpia. De otra manera no podemos servirle a Él. Por eso Dios me invita a mí y a usted a examinar nuestra conciencia, hermano. ¿Cómo estamos obrando en el ámbito del servicio al Señor? ¿Cómo estamos obrando en el ámbito del hogar? Amén. En nuestro trabajo. ¿Cómo está nuestra conciencia? Debemos mantener, como dice el apóstol Pablo, una buena conciencia. Pablo dice que nuestra conciencia nos da testimonio. El mejor testimonio. Yo puedo tener el testimonio de ustedes. Amén. De las personas. Pero el mejor testimonio es el de nuestra conciencia, hermano. ¿Sí o no? Ella es la que da testimonio. ¿Por qué? Porque ella nos dice, si estamos viviendo, ella sabe que nos dice, usted es un hipócrita. ¿O no? ¿Sí le dice? ¿Sí? O le dice, usted va bien, está haciendo las cosas bien. Entonces, el testimonio mayor es el de nuestra conciencia. Amén. Por eso debemos prestar atención al testimonio de nuestra conciencia, porque ella se dice, usted va mal. Y si vamos mal, vamos mal. Amén. Ella nos da testimonio de que andamos en santidad entre los hombres o no. El apóstol nos dice que lo que procura es tener ¿qué? Una buena conciencia ante Dios y ante los hombres. Para yo tener una buena conciencia ante los hombres, primero tengo que tener una buena conciencia ante Dios. Es algo horizontal y ¿qué? Y vertical. Si es turbia ante Dios nuestra conciencia, también lo será ante los hombres. A veces, si usted lleva una vida piadosa, usted tendrá malentendidos, sí. Porque el que quiera vivir piadosamente, ¿qué dice la Biblia? Padecerá persecución. Pero no afectará nuestro testimonio. ¿Sí me hago entender? Hay malentendidos contra los pastores, contra líderes. Pero si tenemos una buena conciencia, eso no va a afectar ¿qué? Nuestro testimonio. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 16, para que entendamos, que quedaron así un poquito. Amén.
Primera de Pedro 3, 16, un poquito atrasito, el 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que en vosotros, teniendo que buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Pueden que digan cosas, pero eso no va a afectar ¿qué? Nuestro testimonio. Da la gloria al Señor. Por eso, una buena conciencia es inseparable de una gran fe. La buena conciencia y la gran fe están de la mano, hermanos. La conciencia es el órgano de nuestra fe. Todas las promesas de Dios, todo lo que el Señor nos concede en la Biblia, deben ser considerados condicionales. Dígale a su hermano, las promesas de Dios son condicionales. ¿Están de acuerdo? ¿Sabe por qué? Porque yo escribí algo aquí. Son condicionales porque ninguna es concedida para gratificar nuestros deseos carnales. Amén. Por eso Dios dice, es condicional. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardares todos sus mandamientos, estatutos, decretos, estas bendiciones que te alcanzarán. A usted le van a alcanzar y a mí esas bendiciones, pero es condicional. Yo tengo que ¿qué? Guardar los mandamientos de Dios, obedecer a Dios. Amén, hermanos. Obedecer. Porque ¿cómo podemos reclamarle a Dios una promesa con osadía si nuestra conciencia nos está acusando de que andamos mal? Amén, hermano. No podemos. Es como el hijo, ¿no? El papá tiene una tienda y el hijo le está sacando de la registradora la platica, ¿no? Para irse con los amigos. Y de pronto el papá lo está descubriendo, ¿no? Y el hijo se le acerca: papá, yo te amo, tú eres un padre maravilloso, lindo, precioso. Y le da un besito por aquí y el padre dice: sinvergüenza, este ladrón que me está sacando la plata de él. Amén. Y así pasa a veces con Dios, hermano. No nos, ¿cómo se llama esa palabra? Se me va a dar en el momento. No somos sinceros con Dios. Amén, hermano. Padre lindo, Padre precioso, amado Dios, no sé qué. Pero nuestra conciencia está gritando: tú estás siendo un hipócrita. Amén. Porque estás mal delante de Dios. Ponte a cuenta con Dios. Amén, hermano. Es fácil. Es fácil de estar en rodillas: Señor, estoy mal. ¿Es difícil eso? Decirle: Señor, estoy mal. He bajado mi oración, he bajado esto, Señor, me siento mal. Y no decirle cosas bonitas a Dios y no arreglar primero esa situación. Ya la gloria al Señor. Dale un aplauso a Él. Ya vamos terminando. Por eso, ¿de qué sirve nuestra oración si nuestro monitor interior nos reprocha cuando levantamos nuestras manos a Dios? Es necesario primero abandonar y limpiar el pecado antes que podamos orar. Todo lo que condena nuestra conciencia debe ser confesado y limpiado por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que no quede ningún rastro atrás.
Cada día debemos procurar tener una buena conciencia. El apóstol nos da ese ejemplo. Si no lo hacemos, va a haber unos grados así. Si no lo hacemos, si tendremos una mala conciencia, la mala conciencia se convertirá por el pecado continuo en una conciencia corrupta, como dice Tito. Y si seguimos con una conciencia corrupta, se convertirá esa conciencia en una conciencia cauterizada, donde ya no entra, todo nos resbala. Entonces, el Señor en esta mañana nos habla a nuestra conciencia. Amén. ¿Cómo está en esta mañana nuestra conciencia? Amén. ¿Cómo va a estar en este año? ¿La vamos a obedecer? ¿La vamos a sobornar? ¿Qué vamos a hacer? Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios nos guarde, nos ayude en este año. Que se active también nuestra conciencia, tengamos una conciencia limpia, purificada. Que seamos justos en todas las cosas. Si nuestra conciencia usted está siendo injusto, es porque está siendo injusto. Amén. Pongámonos a tono.